cordial saludo y bienvenida a una nueva edición del programa Comunicando el Evangelio Online. Este es el programa número 5, pero recordemos que este programa también se transmite a través de TV Cable Canal en la ciudad de Castro. Estamos transmitiendo desde Castro, la capital de la provincia de Chiloé. Estamos completando este mes 19 años de programa a través de este canal. La señal 3, canal 45 por Telesur y canal 3 por VTR. Estaría siendo el programa número 988. Así es que ahí vamos a comentar un poquito más de eso, pero queremos saludar, estamos con nuestro pastor Celso Rosa y con el hermano Gustavo Cárdenas. Bienvenidos, hermanos, un saludo a quienes nos siguen hoy día en el programa. Bendiciones a todos y deseoso de compartir cada mes un programa como este. Así que Dios los bendiga. Un saludo especial a todos los televidentes que nos ven a través de la señal de la televisión por cable y también los que nos siguen a través de las plataformas y las redes sociales. Bien, ya es el 5º programa, así que de alguna manera los que nos siguen a través de Canal Asim Castro ya nos deben conocer. Además, tenemos testimonio, todo el trabajo que está desarrollando la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Castro. Así es que le invitamos a que también visiten los testimonios, las visitas, las entrevistas a nuestros hermanos. También tenemos hermanos que tienen el don de la música, de la alabanza, así es que también pueden participar de ello. Bueno, seguimos con el estudio que estamos realizando a través de BTR, del canal local. Es el estudio de Hechos. Estamos ya en el capítulo 22. Llevamos varios meses, ¿verdad? Y la particularidad y lo que realmente nos agrada y que nos permite comunicar el Evangelio es ir analizando las Escrituras capítulo a capítulo, versículo a versículo. Ya estamos en el capítulo 22. Un saludo también a las hermanas que, para los que nos ven por canal Asim TV, no por el canal del TV Cable. Una vez al mes hay un grupo de hermanas que se encargan de llevar el programa adelante. Nuestra hermana Ida Urrutia, nuestra hermana Daniela Martínez y también Gladys Norambuena. Ellas estuvieron viendo la semana pasada la defensa de Pablo cuando fue tomado prisionero después que venía terminando su tercer viaje. Ese es el contexto, ¿verdad? Pablo termina su tercer viaje misionero y a pesar de que a través del Espíritu Santo se le estaba anunciando que él iba a tener muchas penalidades, no obstante él quiere ir a Jerusalén porque tenía tareas que realizar. Y estamos en el capítulo 22, vamos a dar lectura para empezar a comentar, ¿verdad? Porque Pablo hace una defensa ante el pueblo cuando es detenido. Vamos a leer versículo 6. Pablo relata su conversión. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hasta ahí un poquito la lectura y un poquito del contexto. Usted recordará cómo ya habíamos introducido el tema, ¿verdad? Y esta defensa cuando llega a Jerusalén. Al mirar este párrafo, yo le decía al hermano antes que comenzáramos que es bastante amplio, tiene un tremendo contenido, a pesar que viene siendo prácticamente la primera vez que Pablo empieza a contar su testimonio, o a través del testimonio haciendo una defensa y contando su testimonio. Pablo tiene algo que es muy particular en su testimonio, y Lucas lo cuenta y lo redacta de una forma muy especial. Por eso es que a mí me encanta mirar un poco este verso, especialmente el verso 6, porque el verso 6 para mí tiene esa connotación que algunos poco lo consideran. La forma como acontece toda esta maravilla de la conversión de Pablo. Y fíjese que este acontecimiento, este testimonio de Pablo, parte con algo sobrenatural. Y tengo 3 textos aquí anotados
en Hechos 9, 3 y Hechos 26, 13, donde Pablo hace las mismas aclaraciones con respecto a la forma como se manifiesta la presencia de Dios. Aquí nosotros tenemos, dice, de repente me rodeó mucha luz del cielo. En el verso 9.3 dice, un resplandor de luz del cielo. Y en el verso 26.13 dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Ya hay una característica mayor. Fíjese que lo más importante es declarar de que el encuentro del Señor Jesús, el poder de Dios, es en una forma sobrenatural y única en el caso del apóstol Pablo. Esa partecita comenzaría yo a hacer. Gustavo, ¿qué te parece esto? Porque nosotros ya conocíamos el relato, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles. Cómo fue esta tremenda conversión, y como acaba de comentar el pastor, es un hecho sobrenatural, y poco se da esta forma, ¿no es cierto?, de tener un encuentro con Dios, con voz audible, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 7, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que poco hemos escuchado muchas veces la voz tan clara de Dios cuando nos habla, ya sea a través de una oración, ¿verdad?, de un quebranto, alguna búsqueda de Dios. Sí, efectivamente, bueno, como decía nuestro pastor, todos estos relatos, ¿cierto?, que cuenta aquí Lucas, efectivamente vienen ya del capítulo 9, ¿cierto?, y también se vuelven a repetir en el 26. Y bueno, recordemos, ¿cierto?, que Pablo lo que estaba haciendo, él había salido a perseguir a los cristianos para apresarlos, para atraparlos, ¿cierto?, para llevarlos ante los tribunales. Y esto, él se va con una misión y con carta amplia, ¿cierto?, para poder pasar a cualquier lugar que se opusiera, ¿cierto?, a este trabajo que él llevaba a cabo, porque su visión era poder conservar y cuidar la ley. Él tenía una misión sumamente clara hasta ese momento. Y acontece, ¿cierto?, que sale el Señor Jesucristo al encuentro de Pablo, una persona que quizás iba con mucho rencor con respecto a los cristianos, ¿cierto?, y se le aparece en este lugar y le habla, como usted dice, audiblemente. Bueno, la palabra nos muestra, ¿cierto?, y nos dice que en este pasaje probablemente los acompañantes que iban con Pablo no entendían qué estaba pasando con él. Pero no vieron la luz. Exactamente, pero sí Pablo escuchó audiblemente esta voz que le hablaba, ¿por qué me persigues? Y bueno, y sin duda eso debe haber sido maravilloso. Y yo, con respecto al tema de la luz, quisiera manifestar que probablemente era la presencia misma, la presencia del Señor, ¿cierto?, era igualmente como cuando Él se presentaba en el tabernáculo, ¿cierto?, con esa gran luminosidad, con esa gran presencia donde todo el pueblo podía verle. En este caso Pablo sintió esa visión, ¿cierto?, vivió esa experiencia, y los que estaban con él vieron lo que había acontecido con el mismo Pablo, y este resplandor lo deja prácticamente ciego por unos instantes, un par de días. Bueno, eso nosotros lo tenemos también más en detalle, ¿verdad?, como usted hacía mención, en los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que, bueno, Lucas escribe su Evangelio y también los Hechos, y la primera parte habla más que nada de los discípulos, pero ya a partir del capítulo 6, 7 ya habla de Pablo, y es el principal. Y de hecho todos estos capítulos, ¿verdad?, hablan del tremendo ministerio que tuvo Pablo. Y un ministerio del cual no estuvo exento de penalidades, de sufrimiento y de constantes defensas, no solamente acá ante el pueblo. Imagínense, él sabía que iba a tener que hacer una defensa en algún momento, enfrentarse a sus hermanos. Más adelante, lo vamos a ver en la segunda parte del programa, él hace un recuerdo con sus hermanos, ya, porque él vuelve a Jerusalén después de este encuentro, ¿verdad? Está 3 años por Arabia, y cuando vuelve está solamente 15 días y tiene que prácticamente salir huyendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese que la voz del Señor sigue, ¿verdad? Porque se presenta, y dice, bueno, Señor, ¿quién eres? Ya esta voz que le habla por su nombre, le dice, ¿por qué me persigue? Y cuenta este relato tremendo, ¿verdad? Y que tenía a toda la audiencia, nos imaginamos la escena, se hizo el silencio, ¿verdad? Todos querían atacar a Pablo, y cuando él empieza a hablar en hebreo, en su propia lengua, bueno, reconocen a un hermano, y él da sus antecedentes, dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto? Y dice en alguna parte, y testigo me es el sumo sacerdote. Entonces, todo lo que él decía se ajustaba a la verdad. Por lo tanto, estas palabras también debemos ver en el mismo contexto, cuando él dice que el Señor se identifica y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
Y los que estaban conmigo, dice, a la verdad, vieron a la verdad la luz, ¿ya? Y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y él sigue dialogando y dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y esto en mi Biblia está en rojo, la palabra del Señor, ¿verdad? Lo cual es maravilloso poder tener este testimonio, ¿verdad? De que el propio Dios se le aparece y le habla y le da estas instrucciones. Hay una referencia clara en estos versículos, hasta al mirar hasta los versículos que leía el hermano, el 11. Y esa claridad está basada en lo siguiente: cuando uno no tiene al Señor en su vida, uno no solamente no puede ver ni entender lo espiritual. Y vemos que Pablo ni siquiera identificaba algo que podía ser algo divino, simplemente hace una referencia y fíjese que me gusta la forma como él se plantea, ¿quién eres, Señor? Le da una connotación, aquí está la palabra Señor con reconociendo un Señor, pero Saulo en ese caso no entendía claramente qué Señor era. Me gusta mirar este aspecto, hermano, porque yo creo que en el tiempo que vivimos, mucha gente ve lo que quiere ver, como decimos nosotros, y entiende lo que quiere entender. Usted cierre su mente, cierre su corazón y no va a ver ni siquiera lo que está sintiendo su ser querido a su lado. Pablo, al decir que era, cuando el Señor le dice, como decía el hermano Gustavo, un perseguidor, ¿por qué me persigue? Pablo Jesús netamente se refiere que Pablo en su ceguedad, en no ver las cosas, perseguía a personas cristianas. Y quien persigue a un cristiano, quien incomoda a un cristiano, quien hiere a un cristiano, lo está haciendo a Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Tú me perseguías. Yo creo que en ese momento Pablo dijo, pero ¿cuándo yo te perseguí? Pero tú perseguías cristianos. Tú maltrataste cristianos. Tú llevaste a la cárcel cristianos. Tú fuiste dueño más adelante de su ropa antes que fuesen sacrificados los cristianos. Así tú me persigues, dice el Señor. Estoy parafraseando un poco el contenido. Y como el hermano llegó hasta el 11, habla del contexto. Bueno, otros versos en otras partes aclaran un poco más que sin duda los demás no podían captar. El Señor estaba manifestándose dentro del grupo, porque Pablo habla, dice, los que andaban conmigo vieron este resplandor, pero no pudieron entender. Es que ahí es el trato personal. Toda revelación de Dios, generalmente la Biblia lo muestra un trato personal, exclusivo contigo, audible por sueño, por visión. Esa sería mi parte en este texto. Bueno, sigamos leyendo el texto, ¿no es cierto? Porque, bueno, aquí se le da una orden y una cosa muy precisa, dice, levántate y ve a Damasco, le dice. Son palabras del propio Señor. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Es decir, habían instrucciones que todavía él iba a recibir porque no estaba entendiendo, ¿no es cierto? Esto es un shock. Para cualquier ser humano, sí. Esto es un shock que realmente nos deja muy mal parados. De hecho, él quedó en shock y ciego, ¿verdad? Y tuvo que ser conducido. Sigamos con el texto. Dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, ¿cómo define la luminosidad? La gloria de la luz. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, dice, llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Qué maravilloso. Sí, bueno, vemos aquí en estos versículos, ¿cierto?, que Pablo, una vez ya que queda con pérdida parcial, digamos, de la vista o total en ese minuto, pero él obviamente la recupera por milagro del Señor, es llevado, ¿cierto?, a que llegue a Damasco, a una ciudad, a un lugar donde existía una especie de oasis donde el agua, que es sumamente importante en el desierto, ¿cierto?, se podía encontrar en ese lugar. Y Damasco era la ciudad para que él pudiera encontrar también esa agua vital que necesitaba, ¿cierto?, para su vida. Pero a mí me lleva la impresión en el versículo 11, cuando el Señor le dice, levántate.
Interesante cuando nosotros vemos que Pablo, un perseguidor, un maestro de la ley, ¿cierto? En su condición de conocedor de la ley, pero sin duda estaba caído. Y hoy día, como decía nuestro pastor, las personas que persiguen a la iglesia, que están en contra de la iglesia, también son personas caídas. Los que están fuera de la iglesia también son personas caídas. Y el Señor hoy día les dice, levántate, tienes una oportunidad. El Señor usó a Pablo sin duda grandemente, y lo vemos después en todos los relatos, en todos los escritos que él llevó a cabo. Pero en esta condición le dice que se levante y que pueda tomar nuevamente su posición y poder llegar a la ciudad de Damasco. Pero ahí había una persona llamada Ananías, y la palabra del Señor lo define como varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ese no era poder de Ananías. Sin duda él tenía algunas características que lo hacían especial o particular. Era el poder de Dios mismo obrando en Pablo. Bueno, aquí sale bastante más resumido de lo que la descripción que hace de este hecho, porque esto se repite, esto es un hecho que ya había sido descrito. Y aquí nos sale, por ejemplo, cuando Ananías conversa con Dios y le dice, pero Señor, si este hombre es perseguidor, él viene a perseguir a la iglesia. Entonces dice, no, este es un varón escogido y va a saber él cuánto va a tener que sufrir por testimonio de mí. Así es que, bueno, es un poco repetir, pero la verdad es que volver a contar ese testimonio que es impactante, que es un cambio radical que se produce uno de los apóstoles, ¿verdad? Porque Pablo fue apóstol, ¿ya? Un poco diferente a cómo había sido los apóstoles, los discípulos que estaban con Pedro, pero él recibe el apostolado y recibe, ¿no es cierto?, la revelación directa de Dios. Y hace su defensa muchas veces, en las cartas también lo tenemos. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a retomar el tema, al final del programa vamos a continuar con los versículos 17 al 21, cuando Pablo es enviado a los gentiles. Así que volvemos en unos segundos, no se aparte de la sintonía. Al mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo, me contestó. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no pudieron percibir la voz del que me estaba hablando. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado totalmente ciego. Un tal Ananías vino a verme a mí, hombre devoto que observaba la ley, y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante, recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que puedas ver al justo y oigas las palabras de su boca. Tú serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? ¡Levántate! ¡Bautízate! Y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Vamos, date prisa. Sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo,
Ahí estaba yo dando mi aprobación y también cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: Ve, yo te enviaré lejos a donde están los paganos. Bien, ya estamos de vuelta viendo este pequeño video que nos introduce también en el tema y vamos a continuar con aquellos versículos que nos corresponde ver en este programa. Decimos que los programas los hacemos semanales en TV Cable y bueno, vamos avanzando. Así es que si usted ve el anterior, la verdad es que va a retroceder varios capítulos antes de hecho. Y el próximo online, el número 6, sin duda vamos a estar bastante más adelantados. Bueno, y así es como nuestra iglesia ha querido comunicar el Evangelio usando las Escrituras, ¿verdad? Y no apartándonos de ellas, siendo un poco como los bereanos, ver si las cosas es así, ¿verdad? Así es que, bueno, estábamos comentando, ¿verdad?, cómo cómo Pablo está dando testimonio de su conversión como una forma de defender y contar, ¿verdad?, en medio de sus hermanos. Recordemos que esto es después de varios años, ¿ya?, después de su conversión. Estamos hablando de hace cerca de 20 a 25 años que vuelve. Él vuelve varias veces. Y Pablo también tiene varios encuentros con el Señor, ¿ya? Y aquí vamos en los próximos versículos vamos a tener otro encuentro, ¿no es cierto?, con Dios. Sigamos leyendo. Y él les dijo: bueno, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Eso no lo habíamos comentado. Sí. Si hay algo anterior que haya querido comentar, Pastor Celso. Esto de que le dice que una de las del llamado de Dios era que viera al justo, ¿no es cierto?, y escuchara su voz audible. Qué tremendo privilegio. Y fíjese que se identifica claramente, y eso lo tengo claro, que en el capítulo 9 no aparece claramente el mandato que el Señor tiene que darle a Pablo. Aquí está apareciendo. Es recién que en este testimonio que está dando Pablo en su conversión, él está mostrando claramente, Lucas está mostrando el mandato, y se aclara ahí en el versículo 14, cuando después que recibe la vista, como decía mi hermano, fueron prácticamente 3 días que él estuvo así, y él recibe la vista cuando llega Ananías, este gran profeta que Dios también se le revela para que venga y le transmita la misión. Entonces en el versículo 14 él le habla sobre los propósitos. Una cosa, como dice usted, era conocer la voluntad de Dios, y la otra cosa era tener el encuentro con Jesucristo, porque acuérdese que Pablo fue el abortivo, el último que vio a Jesucristo. Si no se cumplía eso, no podía ser apóstol, porque había una declaración clara que quien sea apóstol era aquel que veía a Jesús. Y termina, dice: y oiga la voz de su boca. O sea, estamos hablando un claro diálogo directo del Señor mismo sobre la vida de Pablo. Y ahí está ya el mandato claro, porque fíjese que usted leyó algo también importante. Cuando se cierra con el versículo 16 y uno lo compara con el versículo 10, hay una acción, y disculpe el verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso muestra claramente que ya no era solamente a judíos, está hablando la universalidad del ministerio de Pablo. Pablo empieza a cumplir esa universalidad del ministerio, ya no era solamente a los judíos, era un aspecto universal. Y quiero enfatizar el problema entre el 10 y el 16, que primeramente esto es el Señor que le dice levanta, y ahora es Ananías que le dice levántate, levántate. O sea, había un retardo continuo de Pablo. Pablo, después de caer ante la presencia del Señor, Dios le pide que se mueva. ¿Sabe, hermano? Nosotros siempre somos motivados a levantarnos. La Biblia es un instrumento que nos enseña. La voz de Dios siempre nos dice: muévete, levántate, avanza. La fe es así. Y Pablo aquí nuevamente es amonestado en alguna medida al decir levántate, y ahí vienen las 3 acciones que un ratito más podemos hablar. Bueno, levantarse también es hacer acciones, es caminar, es poner la fe en acción. Tú hablabas acerca de esto de levántate, pero fíjate que también aquí agrega otra cosa: bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Sí, esto debe haber sido muy fuerte para Pablo, porque Pablo, como le decíamos hace un rato, él era un maestro de la ley. Entonces,
que se reconozca un maestro de la ley como inmundo, como sucio, como cargado de pecado y que tenga que bautizarse y ser lavado nuevamente y purificado por el Señor, yo creo que habrá sido muy fuerte para él y sin duda, bueno, él obedece, ¿cierto? Agacha la cerviz, ¿cierto? Como se dice, obedece y lleva a cabo este mandamiento que el Señor le impone en ese momento. Y me parece, Gustavo, que él también tiene el principio celote. Ah, por supuesto. Y Sí. ser celote significa un celoso de Jehová. O sea, usted dice claramente, si comparamos esas dos cosas, era realmente una persona, pero excelentísima ante los ojos de los demás. Correcto. Eso es lo que yo veo. Siendo un celote, un celoso de Jehová, que aquí tengo un principio, rigidez, radicalidad, vehemencia por Dios. O sea, nada que le afecte, ellos eran capaces de matar y perseguir. Disculpe que sea fuerte en esto, con tal que el celo era muy fuerte. Y es por eso el motivo y la compañía que llevaba el mismo Pablo en ese momento. Él se había salido a matar, a perseguir a los cristianos Sí, por el mismo celo que el pastor justamente está mencionando. Entonces, y además, él manifiesta que había sido instruido por Gamaliel, un maestro de la ley, o sea, reconocido en el pueblo judío. Bueno, eso aparece más adelante en lo que nos resta y lo vamos a ver, ¿no es cierto? Hasta qué punto llegaba el celo. Y esto es algo que a veces es digno de meditar un poquitito de ese, porque muchas veces nosotros podemos estar absolutamente convencidos, ¿no es cierto?, que nuestro amor hacia Dios es tan grande y que lo que estamos haciendo es correcto, aún cosas incorrectas, porque, ¿verdad?, ¿no es cierto?, atentaba. Y él lo reconoce, era parte de la transgresión de la ley, o sea, matar a un ser humano no está permitido, ¿verdad? El asesinato. Sin embargo, él participó pensando que lo hacía bien, esto de lapidar, ¿no es cierto?, por herejía, pero lo que pasa y sucede es que él no tenía toda la revelación, y eso hace una gran diferencia. Sigamos leyendo para continuar. Dice Pablo, bueno, y me aconteció, sigue el relato, ¿verdad?, que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Qué tremendo testimonio, sin duda. Y aquí un poco lo que decíamos, ¿no es cierto? Él reconoce en su relato, ¿no es cierto?, dice lo que él confiesa, ¿verdad? Y eso todo el pueblo, o muchos de los que estaban escuchando, sin duda recordaban de este Pablo. Recordemos que él está relatando el hecho que ocurrió 3 años después de su conversión, de su camino a Damasco, ¿no es cierto?, que cuenta aquí en el versículo 9. ¿Ya? Él se convirtió, fue a Damasco, hizo lo que se le instruyó, recobró la vista, fue bautizado, pero él pasó 3 años, ¿verdad? Y después de 3 años, dice, bajó a Jerusalén. Y en ese contexto, estando en Jerusalén, las Escrituras nos hablan de que él estuvo solo 15 días y tuvo serios problemas. Y estuvo incluso en riesgo su vida. Y nuevamente Dios se le revela, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, que se diera prisa, que saliera pronto, ¿no es cierto?, de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esa es una primera parte. Fíjese que el versículo 17 lo estuve mirando bastante de atención, porque lo que vive Pablo, según esta versión que tengo aquí de Biblia actual, dice que es una visión. Y según la forma como tenemos presentada aquí, dice un éxtasis. Esto no es un trance pagano, no es algo que como a veces el mundo lo mira, dice: oh, ya tuve un éxtasis, viví un éxtasis. Está hablando de un movimiento sobrenatural, algo que lo convulsionó, algo que por las circunstancias que había Pablo, ese tremendo mover del Espíritu de Dios en su vida, él se sale un poco del contexto alrededor. En esa oración él tiene una relación profunda, una visión con Dios, donde le viene en el versículo 18 todo lo que significa la revelación de su ministerio, ya más confirmado con respecto al versículo 14 y el 15 y 16, que era la revelación. Pero fíjese, hermano, que hoy día tener esta presencia de Dios, esta relación con Dios, esto que es inexplicable, no sucede todo el tiempo en nuestra vida cuando oramos. Llegar a ese grado de
como una perturbación propia dentro, donde uno no sabe cómo explicar la oración, el clamor que uno recibe y todo lo que recibe de Dios. Bueno, acá el contexto dice que él no estaba en cualquier lugar, o sea, usted dice, bueno, hay una droga que se llama éxtasis, podemos tener experiencia, ¿no es cierto?, así que pudiéramos hacer, pero el contexto a nosotros nos indica que esto es la presencia de Dios, porque dice, primero estaba en el templo, no estaba en cualquier lugar, y el templo mal que mal era un lugar especial, ¿no es cierto?, estaba la presencia de Dios, bueno, Dios ya se había retirado de ahí, a esas alturas, ¿no es cierto?, del año, ¿verdad?, estamos hablando del año 50, no, del año 60 y tanto, ¿verdad?, después de Cristo, y la presencia de Dios ya se había retirado, pero él dice que estaba en el templo, en ese lugar que era considerado un lugar especial, apartado para la adoración de Dios, y estaba además orando, y no estaba orando a cualquier persona, estaba teniendo una comunicación con Dios, y ahí tiene una respuesta. Yo lo veo más como la respuesta de Dios a su oración, porque dice que y me decía, ¿no es cierto?, en este éxtasis él escucha la voz de Dios. Por nuevamente. eso que alguien se aclara de que la primera vez que recibe Pablo la presencia directa, audible, que lo escucha, es cuando Dios lo convierte en Damasco. Y esta sería la segunda vez de la presencia directa de Dios sobre la vida de Pablo, donde Dios mismo, el Señor, habla con Pablo. Ya no es un ángel, es la presencia del Señor. Y como dice usted ahí en el versículo 18, lo aclara claramente. Le dice, él le habla, dice, y le vi que me decía, no le llama la atención que hay un acercamiento profundo, hay una visión profunda, es más, por eso es que es explicar el éxtasis. Y le vi, me decía, dice, que me decía, date prisa. Ahí hay toda una relación. Pero, ¿sabe, pastor? Disculpe, pero yo recuerdo, antes de esto, dos revelaciones de Dios directas. Porque aquí estamos terminando el tercer viaje misionero, ¿verdad? Pero fíjese que en el segundo también él tiene una visión. Que Dios primero no le permite ir a Éfeso. Y le dice que vaya, y tiene esa visión del macedonio, ¿verdad? Y la otra es en Corinto, cuando él llega con mucho temor, por lo que significaba. Y él también escucha esta voz y dice, no tengas temor, que no te va a ocurrir nada, predica la palabra, porque yo tengo mucho pueblo y necesito, ¿no es cierto?, que tú sigas trabajando. Es decir, podemos decir que Pablo tuvo varias revelaciones especiales. Esta es una más, sería la cuarta, yo así calculando, en Damasco, ¿verdad? En el segundo viaje, después cuando estaba en Corinto, ¿verdad? También después a futuro tiene otra. Con la diferencia que tiene que ver con su llamado al ministerio. Exacto. Esa es la diferencia. O sea, las revelaciones están ordenadas, ya hablemos del tema del ministerio que él hace, pero aquí tiene que ver con su llamado. Porque posteriormente a su llamado, al primer llamado, él tiene que recibir la instrucción, el mandato. Y Ananías le dice aquí que viene un mandato y aquí está hablando de mandato. Recuerde que está contando testimonio. Ha pasado un periodo de tiempo que Pablo ha estado viviendo ya su ministerio. Pero aquí habla cómo le llegó la revelación, cómo le llegó. Lo mismo nos pasa a nosotros. Usted me pregunta mi testimonio y yo le voy a decir cómo me llegó mi revelación. Pero hoy día lo hago ver como que si fuera ahora, pero en realidad llegó hace casi 37 años atrás. Exactamente. Bueno, estamos analizando, ¿no es cierto?, esta defensa que hace Pablo, ¿verdad? Y dentro de esta defensa él cuenta, ¿verdad?, de primera mano con toda esta carga emotiva, ¿verdad?, y todos los antecedentes que él tenía, la palabra de Dios que le llegaba audiblemente. Para ir terminando el tema, Gustavo, ¿qué comentario te puede merecer? Porque todavía hay una parte donde dice, al final, el versículo 21, ¿verdad? Sí. Y finalmente me dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Efectivamente. Sí, esta parte me parece sumamente interesante porque él vuelve a Jerusalén pensando tal vez que su ministerio podría desarrollarse en ese lugar, pero le dicen, no, aquí en este lugar están los discípulos, están los apóstoles, ¿cierto?, que caminaron con Jesucristo. Yo te llamé para que tú vayas a otros que te necesitan, aquellos que no me conocen. Y sin duda comienza aquí este principio, ¿cierto?, para el llamado para los gentiles, para que puedan conocer a Jesucristo y puedan ser, bueno, la palabra después más adelante lo dice, ¿cierto?, que de los dos pueblos hace uno, ¿cierto?, el olivo silvestre es insertado, ¿cierto?, para que tenga vida y efectivamente
Israel, en este caso, o el pueblo judío, tenía que quien los alimentara de la palabra del Señor, no así los que estaban fuera. ¿Por qué? Por eso era tan necesario que Pablo pudiera ejercer esta labor, y quizás justamente, como hablábamos hace un rato atrás, con el mismo celo que tenía para ser aquel maestro de la ley, poder llevar este mensaje claro y preciso, que Jesucristo había nacido, ¿cierto? Había caminado, había sido muerto, crucificado y resucitado al tercer día, conforme a la Escritura, como lo deja manifiesto en 1 Corintios más adelante. Y para terminar, ¿no es cierto?, de que este Mesías no era solamente para el pueblo de Israel, sino que es universal, es decir, para judíos y gentiles. Y esa es la gran labor y la gran misión de Pablo. Bueno, todavía nos quedan hechos, ¿verdad?, nos quedan relatos, damos gracias a Dios por su palabra, ¿no es cierto?, y al trabajo que hizo Lucas al recoger todos estos testimonios, ¿verdad?, que sirven para ir viendo cómo Dios se ha revelado y manifestado a la humanidad. Les invito a ver una alabanza por un matrimonio hermano nuestro de la iglesia, para después ir terminando el programa con un tema más de actualidad. Así que volvemos luego. Recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado, y a través del cielo azul oí una voz que me llamaba. Yo pude comprender que era la voz de Dios que me hablaba, y me dijo: ven, el fin ya está cercano. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escribiré tu nombre en el libro de la vida. Confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Ora y vela más que el fin ya está cercano. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Bien, ya estamos de vuelta para ir ya finalizando el programa. Nos quedan algunos 10 minutos para continuar. Bueno, hoy día este programa está siendo grabado el día 22, hoy día viernes 22, por razones de que debemos pasar este programa tanto en el canal, ¿verdad?, TV Cable, que se transmite todos los días martes en la noche, y el día miércoles se repite, ¿verdad? Y esto por 19 años, como ya le recordaba al inicio del programa. Este sería el programa 988.
pero por las redes y para razón de esto estamos haciendo esta modalidad de grabar los programas, de tal manera que va a ser pasado el día 26 de noviembre, no sabemos lo que va a pasar entre el día viernes, ¿verdad?, y el día martes, pero no podemos sustraernos lo que está pasando en nuestro país a partir del día 18 de octubre, en el cual ha habido, ¿no es cierto?, una manifestación masiva, ya muy masiva, en días posteriores al 18 de octubre, en el cual la gente ha manifestado su descontento por diversas razones, ¿verdad?, de tipo político, ¿verdad?, de vida, de carencia, las cuales consideramos que son legítimas, ¿verdad?, que uno pueda manifestar. Pero la verdad es que esto ha sido unas manifestaciones que han sido con una violencia que realmente nos sorprende y nos preocupa. No queremos hacer y no lo vamos a hacer, ningún análisis político de la situación, sino dar nuestra posición como cristianos. Ya nosotros tenemos la mirada que nos enseña Dios, ¿verdad?, de que estamos de paso por esta tierra, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros. Y nuestra preocupación, voy a ver un texto bíblico y vamos a estarlo comentando un poquitito, nosotros debemos preocuparnos, ¿verdad?, de nuestro bienestar, debemos ser ciudadanos responsables, ¿verdad?, y participar de todas las actividades, ¿verdad? Y esto ha ocurrido desde que nace la Iglesia y aún desde antes, desde que Dios se ha revelado, ¿verdad?, a la humanidad. Voy a leer del Evangelio de Lucas, del capítulo 12, versículo 22, acerca de los afanes que tenemos, ¿no es cierto?, y las preocupaciones por dar el sustento a nuestra familia, por tener un mejor vivir, ¿verdad? Pero pongamos atención a lo que nos dice el Señor, y ahí vamos a comentar un poquitito. Dijo luego a sus discípulos, está enseñando, ¿verdad?, varias cosas después en el Sermón del Monte. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanes añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, pensamos que aquí las prioridades tienen que ser claras, ¿verdad? Debemos ser responsables, debemos ser ciudadanos ejemplares, respetuosos, trabajadores, preocupados, ¿no es cierto?, de nuestras necesidades, pero hay una prioridad al final del versículo, ¿verdad? Dice: más buscar primero el reino de Dios, y en otras versiones dice: y su justicia, y todas estas cosas, todas las necesidades, Dios las puede suplir. Así que pensamos que, y invitamos también, ¿no es cierto?, a que en oración busquemos este reino de Dios, y sin duda Dios va a sostener, independiente de las circunstancias que ocurren en el país, que por lo demás esto está ocurriendo en todo el mundo. Pastor. Un comentario que se generaliza casi en todas las que uno ha escuchado este tiempo a través de todos los medios, es que es una palabra que sin duda es fuerte, de la evasión a la rebelión. Yo no puedo decir que yo concuerdo con ese diagnóstico, comentario tan simple, de la evasión a la rebelión. Pero una cosa sí puedo decirle como pastor, que habiendo pasado tantos días ya todo lo que ha sucedido en nuestro país y en el mundo está sucediendo, porque no es solamente Chile, esto es algo que sucede continuamente, es cíclico muchas veces, en unas partes más fuertes, otras. Pero fíjese que me llama la atención cuando Pedro y Juan comienzan su primera defensa ante el concilio. Llega un momento que los creyentes hablan sobre la situación que estuvieron viviendo ellos, y después que fueron puestos en libertad, dice el verso 23 del capítulo 4, llega el verso 25 y dice
Y hablan de un texto del Antiguo Testamento, dice, porque de la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y sigue, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra Cristo. Y en el Salmo 2, que es prácticamente lo mismo, comienza el Salmo 2, el reino ungido de Jehová, dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? En ese verso hay una connotación social fuerte, donde se declara de que la tendencia humana desde el Génesis en adelante siempre ha sido una convulsión continua, una rebelión, un deseo de tener mi libertad, luchar por mis derechos. Pero fíjese que esa oposición que se produce entre seres humanos prácticamente al final, esa misma oposición es la que hoy día la Biblia lo muestra que es contra Cristo, contra el Creador de nosotros mismos. Cuando yo daño a mi prójimo, yo estoy dañando al Creador, a los hijos que Dios ha creado, a los seres humanos que Dios ha creado. Y aquí, por lo tanto, vemos cómo esto se va trasladando en el tiempo y al final de cuentas terminamos rechazando lo que es la buena voluntad de Dios, el amor de Dios cuando Él envía a su Hijo. Estimado, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y siempre lo han sido, pero tal vez se agudiza más. Cuanto más modernidad, más contemporáneo analizamos las cosas, más agudo es. Bien, Gustavo, yo quisiera también agregar, sin duda, lo que afecta a la humanidad, más que a veces los gobiernos injustos, ¿verdad?, que van a haber. Recordemos lo que pasaba, ¿no es cierto?, cómo luchaba el pueblo de Israel en la época de Jesús en contra de la opresión, ¿verdad?, del poder romano, que entre paréntesis muchos historiadores dicen que fueron unos periodos bastante buenos en términos de progreso, en términos de bienestar, para grandes masas de población, considerando también que habían esclavos. Yo no justifico eso bajo ningún punto de vista, pero como cristianos nosotros debemos apuntar de que el problema, ¿no es cierto?, no es el afán humano de hacer las cosas mejor y en eso se entraba, sino que en el pecado del hombre. Eso es lo que nos tiene complicado, ¿verdad? Y el pecado no es otra cosa que no hacer la voluntad de Dios. Y estos tiempos yo no creo que vayan para mejores. Yo creo que simplemente una muestra de que a medida que se acerca la venida del Señor, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá paz en la tierra, habrá fe. Dice que el amor se enfriará, ¿verdad? Y estas cosas se van a ir sucediendo. Es lamentable, y es un poco lo que nos dice el Apocalipsis, ¿verdad?, que tiene una connotación como de fin de mundo y de que todo se va a destruir. Amigo, para los cristianos el fin es como los dolores de la mujer que está a punto de tener un hijo, ¿verdad? Un hecho magnífico, ¿verdad? Y nosotros esperamos el reino de Dios, y no es una ilusión, es algo muy real. Así es que ese es el sentido, ¿verdad? Una invitación con amor, ¿verdad?, de buscar el reino de Dios y su justicia. Y fíjese que el reino se resume en dos cosas: amar a Dios, los 10 mandamientos, por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso está esta obligación, ¿verdad?, de ser tolerante y de ser comprensivo, ¿verdad?, y poner todo lo mejor por el prójimo. No tanto pensar mucho en nosotros, sino que también en el prójimo. Hermano Gustavo, antes de cerrar. Sí, bueno, cuando usted habla, ¿cierto?, de prójimo, se está refiriendo al próximo, al que está al lado de uno, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, yo quisiera quedarme con las palabras que dice Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a la establecida por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este mensaje es carísimo para nosotros, el pueblo cristiano, lo conocemos, y es por quizás por tal motivo usted no nos va a ver en las marchas, no nos va a ver apoyando una u otra postura, sino simplemente oramos, como lo decía Pablo, ¿cierto?, y lo veíamos anteriormente, oramos en el templo, oramos en nuestros domicilios, o oramos en nuestros hogares, pidiendo, ¿cierto?, para que el Señor revele esa habilidad de discernimiento, ¿cierto?, a nuestras autoridades, al cual nos pide la palabra que hagamos.
Bueno, al decir autoridades, la verdad es que nosotros oramos por todas las autoridades. Esto significa las autoridades del gobierno, ¿verdad? El poder ejecutivo, las autoridades del poder judicial, por todos los jueces, ¿no es cierto? Por los fiscales, por los defensores, por todos los funcionarios administrativos, por el poder legislativo, es decir, todo aquello, el Congreso, ¿verdad? Y de todos los partidos. La verdad es que nuestra oración es por todos los congresales, porque están en autoridad, están en eminencia, y es porque Dios lo ha permitido. Y no solamente por ellos, por los intendentes, por los gobernadores, a nivel de cada comuna, por el alcalde, por sus concejales, incluso por los presidentes de las juntas de vecinos, porque ellos son autoridad y en ellos está depositada la responsabilidad de tener un mundo mejor. Pero si este mundo no está basado en el amor al prójimo como Dios nos enseña, la verdad es que se hace mucho más difícil y podemos vernos enfrentados a esta lucha entre hermanos, entre seres humanos. Así que le invitamos, ¿verdad, pastor?, a que acudan a nuestra iglesia, ¿verdad? Los días lunes vamos a dejar también un mensaje y yo voy a estar pidiendo al pastor a que nos despida con una oración, ¿verdad? Orando por todas nuestras necesidades, dando gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad? Pidiendo perdón por nuestras faltas y pidiendo, ¿verdad?, por el bienestar de todos los habitantes de esta tierra y en general del mundo entero. Hay mucha necesidad en todas partes, ¿no? Invitados para el mes de diciembre, con mucho amor en nuestra iglesia y a todas las que pronto van a saber ustedes las actividades que tenemos, especialmente la oración por nuestra patria y por nuestras iglesias, y para que vivamos quietamente, reposadamente con la palabra dice. Amado Dios, bendecimos este momento, damos gracias por haber compartido parte del análisis del libro de Hechos y también para haber conversado un poco con aquellos que nos están viendo, nos están escuchando. Señor, queremos bendecir, queremos ser de instrumento de bendición. Queremos, Padre, te creemos a ti, Señor, que tú eres el Dios de paz, el Dios de amor, y por eso te clamamos a ti. Bendecimos esta ciudad, esta nación, y gracias por haber compartido tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.